tardes. Bienvenidos a otra clase de bioética y de química. Entonces, hoy voy a arrancar con química. Bueno, la idea aquí es como que vamos a comenzar a participar más en la clase para que yo tenga en cuenta, digamos, qué cosas ustedes todavía no han aclarado de dudas de lo de la tabla periódica, de lo de configuración electrónica. Al igual yo les dejé grabado en YouTube encuentran todas las clases de química en caso de que no hayan podido asistir hoy. Y como les estoy dando más tiempo para la entrega de trabajos, entonces yo el reporte que les entrego de semana al profesor David es de la asistencia a la clase y de las personas las personas que se conectaron a la clase y las personas que me hayan entregado trabajo. Entonces, el reporte que les da el profe es en relación a esto, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes no entran ni a clase ni entregan trabajo, pues claramente no tengo ninguna información de ustedes de que hayan trabajado en relación a química o en relación a bioética. Entonces, para hoy tenemos lo siguiente, tenemos propiedades periódicas. Nosotros la clase pasada habíamos visto unas particularidades de la tabla periódica en relación a la historia y a cómo esa configuración electrónica nos está dando cierta información del ordenamiento de esa tabla periódica. Entonces, pues la clase de hoy arrancamos con cuál es la relación de la configuración electrónica con la tabla periódica. Entonces, ustedes tenían dentro de su tarea, dentro de su asignación semanal, una organización de un elemento de la tabla periódica, el número 120, que no ha sido descubierto aún. ¿Qué encontraron cuando hicieron la tarea o si ya la entregaron? ¿Qué encontraron en relación a ese elemento 120? Los escucho. Los estoy escuchando. O escríbame por chat. ¿Qué encontraron del elemento 120? ¿Nadie? Diana, Daniel, Dana. Profe, Sí, cuéntame, Laura. yo que no están en las otras clases, o sea, yo no podía estar en las otras clases que hago. Entonces yo las dejé grabadas en YouTube. Ahorita si quieres te paso el link. Puedes verlas y las ves y con eso haces la asignación de la semana. No te preocupes, te vas adelantando, ¿listo? Es que yo no entiendo eso. ¿Qué no entiendes? Pues nada, yo vi la grabación de la llamada que día que estaba donde una amiga, yo la vi y no entendí nada. Oh, por Dios. Bueno, entonces hablamos por WhatsApp, entonces sí le resuelvo alguna duda. Listo, que lo podemos ubicar usted, Dana, lo ubica en el periodo 7 en el grupo 18. Eso opina usted. ¿Alguien más tiene alguna información en relación al elemento 120? Que, digamos, les decía, si ustedes lo descubren, ¿dónde lo ubicarían y en dónde, digamos, hacían la asignación en relación a la tabla periódica? Bueno, entonces Dana dice que en el periodo 7, grupo 18. Bueno, entonces tengan en cuenta que cuando vamos haciendo la asignación de los elementos de la tabla periódica, nosotros los que no hemos descubierto, por ejemplo, el último era el oganesón, este es el 118. Lo que hacemos es que después los vamos asignando en el siguiente periodo, entonces Dana dice que en el 7, pero la verdad es que es en el periodo 8 porque el 7 ya está ocupado por el último elemento que sería el oganeso. Entonces quedaría ubicado en el siguiente. Imagínense que queda ubicado acá, debajo del francio o del radio. ¿Listo? Y en relación al grupo, pues entonces 118, 119, 120 quedaría ubicado en el grupo 2A. Esa era la idea, digamos, de que ustedes pensaran en ese elemento de la tabla periódica en donde se ubicaba. ¿Alguien más dijo algo diferente en relación a ese elemento de la tabla periódica? Que lo hayan completado, o que les haya faltado, o que no hayan entendido. Profe, Cuéntame. no, yo no estaba ahí más perdida, profe, ese elemento, yo no sabía que ese elemento se suponía, o yo no sé, y acabo de buscar en Google y es que sí, que sale un nombre todo raro de ese elemento y se suponía yo inventándome cosas ahí.
Sí, o sea, digamos, ahí ustedes tenían dos opciones. La primera era inventarlo así de cero, digamos, decir, este puede ser, según lo que decía Mendeleev, es el EK no sé qué, el EK radio. O ustedes le hacían un nombre en relación a los últimos elementos de la tabla periódica que siempre terminan en un, un. Esa sería la otra posibilidad. O la otra posibilidad, que es la que usted plantea, era buscar en internet a ver qué encontraba del elemento. Entonces, nosotros vemos lo siguiente. En cuanto a configuración electrónica, pues vamos a ver que dependiendo en donde vamos a tener nuestro elemento de la tabla periódica, vamos a clasificarlo en diferentes bloques. Entonces, tenemos el bloque S, que son los elementos pues que siempre en su terminación de la configuración electrónica terminan en S. Luego el bloque D, que corresponde a los que terminan en su configuración electrónica en D. El bloque P, que termina en P, y el bloque F, que hoy vamos a hablar más de este porque corresponde a dos grupos principales que son los lantánidos y los actínidos. Entonces, habíamos dicho que los periodos los organizamos a nivel que horizontal. Vamos a tener hasta el momento, como dice Dana, tenemos 7 periodos. Y esos periodos, pues, que nos están relacionando nuestros elementos en ese ordenamiento a nivel horizontal. Adicionalmente, el número de periodos, la relación principal que tiene es el número de niveles del átomo. Entonces, la configuración electrónica, si termina en 1s2 o en 2s2, 2p, pues el nivel, es decir, ese numerito 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, corresponde al periodo. Por otra parte, los grupos, pues vamos a ver que estos son filas. Que estamos hablando de que cada columnita de la tabla periódica me está hablando de un elemento y de un grupo en particular. Entonces, nosotros podíamos tener metales alcalinos térreos, teníamos los boroides, los carbonoides, los nitrogenoides. ¿Y de qué va a depender esa organización de esos grupos? Pues que dependiendo de los electrones de valencia, es decir, de esa configuración electrónica, los últimos que tenemos en esa configuración electrónica, nos va a relacionar directamente el grupo y ya vamos a ver cómo. ¿Qué era lo particular aquí? Nosotros tenemos estos que tenemos en amarillo, en verde, en rojito y en azul, correspondían a los elementos representativos, es decir, donde tenemos una relación de los orbitales S o P. ¿Y qué es un elemento, qué es un electrón de valencia? Un electrón de valencia lo que nos va a decir es el nivel externo, esos electrones, los que van a tener la posibilidad de formar un enlace. Entonces, por eso era importante cuando ustedes veían configuración electrónica, los últimos electrones que están ahí son los que nos van a dar esa relación directa con el grupo y con la posibilidad de formar enlaces químicos. ¿Hasta aquí alguna duda? O sea, ¿hay alguna cosa que no hayan entendido entre qué es un grupo y qué es un periodo de la tabla periódica? ¿O todo claro? Todo está claro, profe. Listo, listo. Aparte de Laura, la otra Laura, Dana, John, ¿todo está claro en relación a la diferencia entre un grupo y un periodo? Profe, yo no puedo decir nada porque yo no entiendo nada. Bueno, Laura, pero entonces, ya sabe qué es un grupo y qué es un periodo según lo que le acabo de mencionar. Más o menos. Listo, ahí va, listo, eso. Entonces, la importancia de esto es que ustedes van a encontrar en su tabla periódica y que a medida que vamos avanzando, ustedes van a poder leer esa tabla periódica y entender qué información nos está arrojando. Que no la vean y comiencen a voltearla y no saben en dónde se encuentra cada valor. Por otra parte, entonces, ya saben, todos estos colorcitos, el amarillo, el verde, el azulito y el rojo y el rosado, corresponden a elementos representativos. Por otra parte, que son los que tienen ¿qué? La letra A. Por otra parte, vamos a tener los elementos que corresponden a los elementos de transición. Imagínense que estos elementos, pues nosotros los conocemos, los vamos utilizando cotidianamente, y que estos en relación a su configuración, pues van a dar una particularidad en relación al enlace químico. Van a haber otro grupo de elementos que se llaman los de transición. Cuando hablamos de transición es antes del paso a otra cosa. Entonces, transición es porque es un tránsito para volverse un elemento metálico de alta reactividad.
Entonces, imagínense que es un punto intermedio. Aquí vamos a tener el cobre, el zinc, el titanio, el cromo, y pues son elementos que nosotros utilizamos cotidianamente para la elaboración, digamos, de estructuras. ¿Qué particularidad van a tener los de transición? Que miren la terminación en esa configuración electrónica. Tienen una terminación en D. Y que la letra va a corresponder a la B. Entonces, toda esta organización de la tabla periódica pues nos permite diferenciar dos grupos en particulares, los grupos A, que son los representativos, y los B, que son los de transición. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto? Pues entonces, cada uno de ustedes en su casa utiliza un montón de cosas todos los días, todos comemos un montón de cosas en relación a carbón, oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Se les dice a ustedes que coman frutas y verduras porque hay alta cantidad de potasio. Se les dice que consuman ciertos elementos pues porque van a permitir que ustedes desarrollen, puede ser masa muscular para las personas que hacen ejercicio o puede ser carbohidratos para aumentar de peso. Entonces, piensen que los elementos de la tabla periódica pues tienen una relación directa con lo que ustedes hacen cotidianamente, por ejemplo, la sal, el sodio, por ejemplo, la clorofila, el magnesio. Entonces, de izquierda a derecha, pues vamos a ver que las propiedades de estos elementos van a cambiar, no siempre van a ser las mismas. Y al igual, de arriba a abajo también vamos a observar unos cambios en relación a cómo están organizados estos elementos. Y pues dependiendo de dónde está posicionado el elemento en la tabla periódica, pues nosotros vamos a ver unas propiedades a nivel de configuración, a nivel de núcleo y a nivel de la organización de esos enlaces químicos que se pueden formar. Entonces, por ejemplo, ustedes, lo que corresponde a elementos superpesados, que una de las asignaciones de la tarea de la semana pasada era que revisaran el elemento 120, pues van a encontrar que esos elementos son súper extraños, son radioactivos, son súper pesados y que no tienen, digamos, no son tan fáciles de considerar dentro de esa organización. Entonces, esperen y silencio micrófono porque hay alguien por allá con el perrito. Entonces, Lauro, Dios. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En particular, pues vamos a ver unas propiedades muy características de los elementos. Entonces, primero vamos a hablar de las propiedades físicas. Entonces, piensen que todos esos elementos pues están de manera sólida, líquida, gaseosa, van a tener un estado de gaseosa, es decir, los vamos a encontrar naturalmente. Por ejemplo, cuando hablamos del mercurio que tenemos dentro de nuestros termómetros, pues él va a estar líquido y pues esa característica líquida va a estar relacionada directamente con esa organización estructural que tiene. Entonces, vamos a dividirlos en tres grupos principales. Vamos a tener los metales, los no metales y los elementos de transición. Entonces, arrancamos con los metales. Metales, Profe, ¿qué van a hacer? Sí, cuéntame. Profe, qué pena, ¿puede repetir lo de antes? Es que tuve que salir a abrir y pues el perro no me dejó escuchar nada. ¿Esto? Entonces, nosotros vamos a tener tres grupos principales de elementos, los metales, los no metales y los elementos de transición. Cada uno de ellos va a tener propiedades físicas y químicas muy distintas. ¿Por qué? Pues porque cada elemento va a tener una particularidad en relación a la organización en la tabla periódica. Y pues en el mundo, ¿cómo vamos a encontrar esos metales, esos no metales y esos elementos de transición? Pues vamos a ver cómo. Entonces, los metales corresponden ¿a qué? A todo lo que representa el grupo 1, grupo 2. ¿Sí lo están viendo ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Nadie dice nada? Sí. Sí, eso, hablen, eso es lo importante. Entonces, estos elementos que vamos a tener, que ellos van a encontrarse la mayoría en estado sólido. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a poderlos tener en un estado de agregación compacto. Eso significa que los vamos a utilizar normalmente para alguna estructura. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Que son buenos conductores de electricidad o de energía. Entonces, cuando ustedes les hablan de metal, alguien nómbreme algún metal que se acuerde, o sea, intuitivamente, ¿qué les acuerda de los metales? Hierro.
Entonces, uno puede Tierra. relacionar ciertos elementos, ¿cierto? Otro, alguien más comparta lo que... Metal. Bueno, no, el metal no es, o sea, ¿qué elemento se acuerda de metales? Cuando usted le dice metal, ¿usted en qué piensa? Pues el metal. Como en algo que brilla, ¿no? En oro. Cosas que brillan, cosas que alumbran. Bueno, entonces acá ¿qué vamos a tener? Que todos estos corresponden a metales. Entonces miren la imagen que les pongo acá. Esos elementos que son metales usualmente brillan, tienen una capacidad de brillo alta que nosotros podemos pues observar en esta imagen. Adicionalmente en la Tierra que tenemos, 3/4 parte de los elementos son metales. Entonces eso significa que vamos a aprovecharlos de una manera impresionante para lo que es generación de infraestructura, para nuestra alimentación. O sea, nosotros vamos a ver en los metales unas propiedades particulares. Primera propiedad, son buenos conductores de energía calórica. Entonces, ustedes ven dentro de los procesos que, digamos, que tenemos de generación de electricidad, que tenemos unos hilos donde hay algún metal asociado. Otra cosa, nosotros podemos moldearlos fácilmente. Entonces, ductilidad es la propiedad que se refiere a formar hilitos. Maleabilidad, la propiedad que se refiere a formar laminitas por ejemplo, de aluminio, laminitas en relación a cómo estamos organizando esos metales. Adicionalmente, pues como son elásticos, como podemos volverlos hilos, como podemos volverlos láminas, pues van a servir como materiales de construcción y pues esa es una de las razones como principales del uso de todos los metales. Entonces, eso es en relación a las propiedades físicas. Físicas en el sentido de cómo nosotros vemos ese objeto y cómo está organizado en ese espacio. Adicionalmente, vamos a tener otras propiedades que son las propiedades químicas, es decir, cómo están organizadas esos átomos, cómo está esa organización de esos electrones y cómo están interaccionando entre ellos si nosotros, por ejemplo, mezclamos un metal y un no metal. Entonces, primera cosa que ocurre con ellos, presenta unas propiedades periódicas que son las siguientes. Ellos pierden muy fácil los electrones durante una reacción química. Entonces, miren la imagen. Este es el calcio, así es como se ve normalmente el calcio. Si nosotros cogemos y le mezclamos oxígeno, ¿qué va a pasar? El calcio se va a oxidar. Y el hecho de oxidarse, ¿qué significa? Aparte de que visualmente vamos a ver un cambio de coloración, vamos a ver que él tiene la posibilidad de perder electrones, que entrar en estado oxidado es perder electrones. De esta manera, pues esa unión de ese calcio con ese oxígeno va a formar un óxido de calcio. Entonces vamos a ver, miren la imagencita de cómo ese oxígeno interactúa con ese calcio para generar el óxido de calcio. Eso es muy importante porque eso implica que los metales van a reaccionar con no metales, es decir, pueden reaccionar con oxígeno o pueden reaccionar con el grupo de los halógenos, que hace parte del 18, formando halogenuros. Entonces acá ya vemos una principal, digamos, capacidad de los metales para reaccionar con otros elementos. ¿Alguien me puede definir qué es oxidar o cómo ustedes ven cotidianamente cuando algo se oxidó? Es un cambio de estado físico, ¿no? ¿Usted qué ve, digamos, cuando le dicen, se oxidó tal cosa? ¿Usted qué, digamos, intuitivamente, de qué color se ponen las cosas oxidadas normalmente? Se ponen como amarillas, como con cobre, naranja. color cobre. Como color cobre, como color amarillo. Listo, muy bien. Entonces piensen siempre que esos metales, todos estos 3/4 partes de la tabla periódica, imaginen que tiene esa propiedad de tomar esos oxígenos y de oxidarse, es decir, perder electrones. Siempre piénsenlo de esa manera. Muy bien, excelente. Por otra parte, pues, ¿qué vamos a tener? Si existen metales, también hay un grupo muy principal y particular en la tabla periódica que son los no metales. Entonces, los no metales, ¿cuáles serían? Corresponden a 13, parte del 13, 14, 15 y 16 de la tabla periódica. El halógenos 17 y 18, grupo de gases nobles. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces, piensen que toda la vida en la Tierra, ¿qué elementos tenemos todos los seres vivos? El agua.
El agua, ¿qué elemento tiene la tabla periódica? Oxígeno. H2O. Oxígeno e hidrógeno. ¿Qué otro, aparte del agua, qué otra cosa, digamos, estamos compuestos nosotros? Calcio. También tenemos Y calcio, la pero ¿qué sangre. más? Bueno, la sangre tiene hierro, bueno, ¿qué más? Fósforo. Fósforo Fósforo. también, pero esos Fósforo. hacen parte, esos son ¿El minoritarios. dióxido de carbono también sirve? En CO2 liberamos CO2, entonces en el CO2, ¿qué elementos hay? Carbono y oxígeno. Carbono y Carbono y oxígeno. oxígeno. Listo. El carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, todos esos elementos hacen parte de lo que somos. ¿En qué sentido? Cuando nosotros comemos proteínas, cuando comemos grasas, cuando comemos carbohidratos, piensen que en esos tres que les acabo de mencionar están los elementos más importantes. ¿Para qué? Para que haya existencia de la vida en la Tierra. Imaginemos que en el origen de la vida, pues habían unas condiciones climáticas que no permitían cierta formación pues, de organismos vivos, pero unos organismos, particularmente las arqueas, pues lograron sobrevivir, lograron vivir, adaptarse a un medio terrible, digamos, por ejemplo, lleno de CO2, y lograron sobrevivir y persistir, y de aquí, pues, a todo lo que ha pasado en la vida de la Tierra estamos nosotros, aprendiendo química en el día de hoy. Entonces, piensen siempre que esos elementos, cada uno, digamos, en su casa, cuando está comiendo algo, cuando se está comiendo un banano, cuando se está comiendo un chicharrón, lo que sea, piensen que hay unos elementos básicos que nosotros tenemos que adquirir en nuestra dieta para poder mantenernos vivos. Y dentro de estos, pues, están los no metales, muchos de los que ustedes mencionaron. ¿Qué propiedades físicas van a tener? Pues acá los vamos a tener en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Va a depender de qué, de su punto de fusión, punto de ebullición. ¿Qué en relación vamos a tener con la conductividad? Pues acá ya no vamos a tener una buena conductividad. Nosotros teníamos los metales, ellos genialmente van a transferir la electricidad o la energía calórica, mientras que los no metales no lo van a hacer. Son quebradizos, y una propiedad física particular de ellos es que podemos tener un mismo elemento, por ejemplo en el carbono, miren esta imagen que les pongo acá abajo, el carbono puede adoptar tres formas diferentes. Con el carbón, mire, cada vez que ustedes escriban con un lápiz, tenemos el grafito, que es una composición del carbón, pero al igual las personas pueden tener diamantes y los diamantes también es una composición del carbón. Entonces puede tener formas diferentes, puede adoptar formas diferentes ese mismo elemento y esa es una propiedad física que tienen los no metales. Ahora, si estamos hablando en relación a las propiedades químicas, pues va a ser completamente lo opuesto a los metales. Aquí los metales retienen débilmente los electrones, ellos los pierden. Mientras que acá ellos atraen los electrones, es decir, los captan. Entonces, en una reacción química, uno libera el electrón, es decir, por ejemplo, el sodio, miren dónde lo tenemos en la tabla periódica, en el grupo 1, y el cloro, miren dónde lo tenemos, grupo 17. Entonces, si el cloro, como es un no metal, él va a recibir ese electrón que libera ese sodio para hacer la sal de cocina. Entonces, eso significa que unos elementos van a liberar más fácil los electrones y otros los van a recibir. ¿Y de qué depende? Pues de qué propiedad tienen a nivel de si son metales, si son no metales. ¿Y cómo vamos a ver esto? Pues en la tabla periódica. Entonces, la mayoría si tienen una tabla periódica y si no la tienen, páginas 65 y 66 del libro que les envié, pueden observar que todos los elementos, entonces, todo lo que corresponde a mano izquierda, usualmente son los metales y a mano derecha los no metales. Entonces, vamos a encontrar que también teniendo en cuenta que hay una variación de cómo están compuestos esos no metales, pues unos pueden ser muy reactivos y otros pueden ser poco reactivos. ¿De qué va a depender? Pues de esos electrones que tengan libres para poder formar los enlaces. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien puede claramente, digamos, después de la clase de hoy, mirar su tabla periódica y mirar si hay una diferencia? Cuéntame. Yo puedo hacer una pregunta que no sé si va relacionada con el tema o no. Pues hágala y yo le digo si sí o si no.
Bueno, profe, ¿se nos puede explicar por qué una pepita de maíz pira se convierte en una cosa blanca tan rica? Por el cambio, entonces piensen que el calor induce a la transformación de esos elementos o de esas moléculas que se encuentran en el grano de maíz. Entonces, en el grano de maíz, ¿qué pasa? La mayoría está compuesto de almidón. ¿El almidón qué es? Es un polisacárido, es decir, muchas moléculas unidas de azúcar, es decir, de carbono y de oxígeno, que están organizadas en una estructura llamada almidón. Con el calor, ¿qué pasa? Pues eso induce a que esos enlaces que están formados entre carbono y oxígeno de esos almidones se modifiquen, generando esa textura y ese sabor que nos da a nosotros. Entonces, pues no está mala la pregunta, está bien la pregunta, John. Esa es la razón. ¿Y por qué comer tanto? O sea, ¿por qué comer mucho maíz pira hace daño? Yo no entiendo. Porque imagínense que usted, como todo es química, en su cuerpo usted va a tener una cantidad de calorías que tiene que, digamos, que consumir diariamente para que su cuerpo se mantenga, ¿no? Más o menos estamos hablando de 1.800, 2.000 calorías. Si usted comienza a alimentarse en exceso de ciertos compuestos, de ciertas moléculas, pues va a generar un aumento de peso, un aumento, digamos, de generación de grasa, porque la mayor parte, digamos, de las cosas que usted se come se vuelven grasa, lastimosamente. Y esa es la relación. Pero yo como y no engordo. Porque usted tiene un metabolismo diferente. Usualmente hay una diferencia entre el metabolismo de los hombres y de las mujeres, y con la edad se va reduciendo ese metabolismo. Entonces, una mujer se puede engordar muy fácil, tipo edad 30, 40 años, que una mujer de 15 o de 20. Listo. Entonces, Claro. Sí, es impresionante, pero ¿sabe cuándo se ve eso? Eso se ve en la última parte de química, cuando hablamos de carbohidratos, de lípidos y proteínas. Entonces, finalmente pues vamos a tener un tercer grupo que son los elementos de transición. Entonces, como les dije, un tránsito, un cambio de un punto a otro punto. Estos elementos son los más raros. Son raros porque fueron como los últimos en los que se encontraron. Y mírenlos acá. Todo lo que corresponde a 57 a 71, 57 a 71 van a llamarse los lantánidos. Y del 90 al 103, los actínidos. Entonces, imagínense que estos corresponden a elementos que se fueron incorporando a medida de que se fue, digamos, encontrando cada uno de estos elementos. Les voy a dejar por WhatsApp un video de cómo fue ese descubrimiento de los elementos. Como la clase pasada vimos un señor que cogió y calentó la orina y se dio cuenta que había un elemento que creyó que era el oro por el color amarillo, pero no era el oro. Entonces, vamos a tener los lantánidos, a estos se les va a llamar las tierras raras, porque en su mayoría van a presentarse como óxidos. ¿Qué significa que cuando hablamos de óxidos, a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué tienen qué? Laura, Dana, quien quiera participar. Cuando hablábamos de óxidos, ¿qué decíamos? ¿Qué? Metal. ¿Metal y qué? Oxígeno. Y oxígeno, muy bien. Entonces, siempre los tierras raras o los lantánidos los descubren es porque están asociados a óxidos. Mírenlos acá, mírenlos cómo se verían. No son brillantes, no tienen esas propiedades, digamos, de conducción. Son difíciles de separar por el hecho de que podemos tenerlos, como son tan pesados, no son tan fáciles de poderlos separar y dejar aparte. Y adicionalmente, la particularidad clave de los lantánidos, miren en qué letra termina. Letra F. Eso significa que son los que tienen la formita más rara de los orbitales. Esos electrones se están moviendo de una manera muy particular con la forma F. Sin embargo, pues son abundantes por el hecho de que en la corteza terrestre podemos encontrar un 0.02% en peso de esos elementos. Por otra parte, vamos a tener los actínidos. Los actínidos quiero que piensen en todo lo que corresponde a radioactividad. Entonces, el uranio y el plutonio que se emplearon para la bomba atómica son actínidos.
siempre piensen en esta imagen que les pongo con este logotipo ahí. Esto corresponde a radioactividad. ¿Y qué va a correr, y qué particularidad van a tener? Que a medida que los fueron descubriendo, los llamaron como científicos famosos, como planetas o el lugar de donde los encontraron. Entonces, aquí podemos encontrar al Einsteinio, podemos encontrar al Nobelio, podemos encontrar un montón de nombres que nos están hablando de personas que fueron Nobel. Adicionalmente, pues siempre corresponden a número romano y letra B. ¿Por qué? Pues porque los encontramos en la parte de terminación de IF. ¿Listo? Entonces, esa es una particularidad de esos elementos de transición. O sea, piensen que son raros, que terminan en F, son difíciles de separar y en su mayoría los actinios son radioactivos. Entonces, ahora, ¿cómo relacionamos eso que les acabo de mencionar con el hecho de reaccionar o no? Entonces, siempre, por siempre y para siempre, de aquí en adelante, en química de décimo, piensen en los electrones de valencia. En su tabla periódica ustedes van a encontrar varias cosas. Van a encontrar peso, van a encontrar organización, digamos, de protones, neutrones y electrones, van a encontrar ciertas propiedades. Una de las que nos va a permitir organizar todos esos nombres que en décimo tienen que aprender de la parte inorgánica corresponden a los electrones de valencia. Piensen que los electrones de valencia se encuentran en la última capa electrónica, es decir, ya una vez ustedes hayan aprendido a hacer configuración electrónica, lo primero que tienen que hacer es reconocer en qué grupo y periodo de la tabla periódica van a encontrar ese elemento que ustedes tienen ahí. Y pues, ¿qué nos va a decir esto? Los electrones de valencia están relacionados directamente con la reacción química, es decir, con todo lo que corresponde a enlace químico de tipo covalente, de tipo iónico, cómo se forma la sal de cocina, todo esto está explicado ¿con qué? Con esos electrones de valencia. Entonces, cada vez que consuman sal, piensen en que hay un electrón del sodio que está pasándoselo a un electrón del cloro y que de esa manera se forma un enlace iónico y que por eso es que tenemos la sal de cocina formando esos cristalitos y que nosotros a veces nos excedemos consumiéndola. Entonces piensen cada vez que ustedes comen algo, que ustedes están en sus casas encerrados, piensen que la química está en todo lado y que esas reacciones y esa formación de enlaces está ligada directamente a esa configuración electrónica. Entonces, para los metales, vamos a tener que van a tener ya 1, 2 o 3 electrones de valencia. Es decir, en su último nivel de energía van a tener 1, 2 o 3 electrones de valencia. Mientras que los no metales van a tener más. Entonces, ¿cómo lo vimos acá? Un electrón de valencia que tiene el sodio. Cloro, ¿cuántos tiene? Tiene 7. Entonces, de esa manera, ¿qué va a pasar? Que esa organización del sodio, dándole un electrón al cloro, y el cloro recibiéndolo en su capa más externa, pues va a generar la formación de un enlace iónico, que es de compartir electrones. Por otra parte, los metales siempre van a tener la tendencia a perder. Piensen siempre que en la química también parece como una relación. Alguien está siendo capaz de ceder de sí mismo y alguien está siendo capaz de aceptar. El que cede usualmente es el metal y el que acepta usualmente es el no metal. ¿Y eso qué va a permitir? Que vayan a tener una característica de generar electricidad o ser electropositivos o ser electronegativos. Entonces, ¿cómo lo vemos normalmente o cotidianamente? Primer ejemplo. Tenemos un elemento que tiene un Z de 8. ¿A qué grupo o periodo de la tabla pertenecerá? Entonces, primer ejercicio. ¿Qué es un Z de 18? Es un Z de 8. El número atómico, ¿no? Sí, señor. Y en su tabla periódica, ¿qué elemento es el 8? ¿El oxígeno? El oxígeno. Muy bien, Diana, muy bien, Dana, muy bien, Laura. Nosotros despertamos acá, porque acá se va a poner bueno esto. Entonces, listo, nos dice un Z. Cuando hablamos de un Z estamos hablando del número atómico. Todos en su tabla periódica, el Z es igual al número atómico. ¿Y qué es el Z? ¿Qué nos está relacionando a nivel de organización?
Nos está diciendo los neutrones. ¿Qué nos está diciendo el Z? El número atómico. Sí, el número atómico, muy bien. El Z nos está diciendo el número de protones, muy bien, esa era la idea. Entonces, con el oxígeno, primer paso, determinar la configuración electrónica del oxígeno. ¿Cuál es la configuración electrónica del oxígeno? Escríbanla ahí en su chat. Se me fueron 2 de la videollamada. ¿Quiénes habrán sido? Se fue Brian. ¿Se fue Botino? No, ahí estaba Botino. Bien. Se fue Fonseca. Sí, Fonseca se fue. Listo. Escriban la configuración. Si no saben cómo hacer la configuración, este es el momento donde me están preguntando. No, profe, no sé cómo hacer la configuración electrónica. Listo. 1S2, 2S2. Profe, una pregunta. Cuéntame, John. A mí porque, o sea, de verdad, y me encanta tanto la materia de bioética que usted nos dicta, o sea, es tan emocionante, es tan, uy, pero es que química es como tan difícil de entender. No. En cambio, bioética es tan... Tranqui. Póngale mayor entusiasmo también, que ya va a ver que ya casi vamos a acabar. Listo. Entonces, vamos a revisar. Entonces, claro, nos están diciendo, primero paso, configuración electrónica, 1S2, 2S2, 2P4. Listo. Revisemos, a ver. Listo, Diana, Laura. Haider le faltó el 1S y casi. Siempre, recuerde, Haider, que arrancamos siempre con 1S, ¿listo? Pero así como lo terminando en 2P4, correcto. Entonces, para nosotros decir, se tiene un elemento que tiene Z de 8, ¿a qué grupo y periodo de la tabla periódica pertenecerá? Primer paso, determinar configuración electrónica. Ya lo sabemos hacer. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo se hacía esa asignación de configuración electrónica según los diagramas de Mueller. Entonces, ¿qué hacemos? Segundo paso, determinamos los electrones de valencia. Para determinar los electrones de valencia, lo que hacemos es sumar, palabra clave, sumar los electrones de el último nivel de energía. Todos sumen, por ejemplo, Haider, sume cuánto le da ese 4 y S2 que están en el segundo nivel de energía. Es 6. Muy bien, Diana. Muy bien, Laura. Listo. Todos escriban. Los que lo encuentren, escríbanlo. 2 más 4 igual a 6. Gracias, Diana. Excelente. ¿Eso qué significa? Que el grupo va a ser 6. ¿Sí ven por qué? Porque en el último nivel de energía, 4 más 2 nos da 6, sin miedo y sin pena. Esos 6 electrones son los electrones de valencia que nos van a dar el grupo. O sea, si ustedes no tuvieran una tabla periódica y yo les digo Z igual a 8, ustedes ya pueden decirme el grupo. Ahora, el periodo, el último nivel de energía. ¿Cuál es el último nivel de energía? Entonces, siempre los dos últimos orbitales que nos quedan nos indican el grupo de elemento. El último nivel, del último nivel, lo sumas y sí, de ahí salen los, nos está indicando el grupo y el periodo. Sí, señorita Diana. Dana, gracias por la pregunta. Muy bien, Laura, muy bien, gracias por las preguntas. Esa es la razón de lo que hacemos. Entonces, ¿cómo tenemos esto? Listo, entonces nosotros sabemos que Z, ya nos habíamos dicho que era oxígeno, pero si ustedes no tuvieran conocimiento de que eso es el oxígeno, que es el cloro, que es lo que sea, ustedes solo con el Z hacen la configuración electrónica, el último nivel, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de ahí sacan los electrones, ya sabemos que 4 más 2 nos dio 6, son 6 electrones de valencia, eso nos da el grupo. Y ese 2, ¿qué nos está diciendo? Que es el segundo nivel de energía, que es el periodo. Si viéramos una tabla periódica, ¿será que nuestro oxígeno sí se comporta así? Miremos al oxígeno. ¿Qué periodo está? Periodo 2. ¿Y en qué grupo? Acá lo tenemos en el 16. En el 16 también corresponde al el que estamos diciendo que es el... Acá está. Oxígeno, se me perdió el oxígeno, Dios. Ya me perdí el oxígeno, disculpen. Oxígeno, mírenlo acá. Lo tenemos acá. En el segundo periodo,
y los 3 periodos antes de este. 6A. ¿Sí correspondió a lo que pensaban o no entendieron? Y hacemos un segundo ejemplo. Ese es el momento donde hablan. Profe, me perdí. No, ya lo tiene. Z igual a 8. 4 más 2, 6. Electrones de valencia igual al grupo. Grupo 6A. Segundo nivel de energía, 2. Segundo periodo. Entonces, la solución de Z igual a 8 nos dice que tiene un grupo 6 y un periodo 2. Segundo ejemplo, listo. Nos vamos por el segundo ejemplo. Otro ejemplo, Haider, listo. Tenemos un elemento que tiene un Z de 17. Todos. Z de 17. ¿Qué configuración electrónica tiene? Escríbanla. Primero escribimos la configuración electrónica. Pueden hacerla en una hojita o pueden hacerla ahí directamente en el chat. Z de 17, nuestro segundo ejemplo del día de hoy. Z de 17. Ya saben que la configuración electrónica, la suma tiene que dar, ¿cuánto? 17. ¿Ya la tienen? Gracias por la corrección, sí. Dana, gracias. Creo que es así. Sigan insistiendo. Todos los que nunca en su vida han hecho configuración, inténtela. Así no haya venido a la clase de antes. Inténtela. Siempre piensen que es, arranca siempre con 1S2, luego vamos corriendo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Listo. Entonces, Laura, el único error que tienes es poner 2P4 y luego 2P6. ¿Listo? Eliminas ese 2P4 porque solo tenemos un mismo nivel que sería 2P6, pero es correcto. Listo. ¿Quién más? Diana, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Listo. ¿Y qué, John, qué? ¿Dónde está el resto de gente que está acá en clase, pero están como ZZZ? Equivóquense, no tengan miedo de equivocarse. Listo, Laura y Laura Vanessa van a decir algo. Esperemos a ver qué nos dicen. Ahora, segunda pregunta. Si ya escribieron la configuración electrónica, ¿cuál sería la suma de los electrones del último nivel de energía? Y 3, ¿cuál es el último nivel de energía? Haider, no tenga miedo a responder, a escribir en el chat. Vamos bien. Haider se desapareció. Bueno, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un elemento que tiene un Z de 17. Pregunta, ¿a qué grupo y periodo de la tabla periódica pertenecerá? Primer paso, ya la mayoría lo hizo, determinar configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. La mayoría lo respondió correcto. Segundo paso, determinar los electrones de valencia. ¿De dónde? De ese último nivel de energía. ¿Por qué? Porque es la capa más externa. Imaginemos que esa capa más externa de electrones es la que va a, como en una relación, a ceder o a entregar. Entonces, esos electrones de valencia, ¿cuántos van a ser? 5 más 2, 7. Listo. Tercero, determinar el nivel de energía. ¿Cuál es el último nivel de energía que tenemos? 3. Por tanto, si nos da 7 electrones de valencia, eso nos está diciendo que está en el grupo ¿cuál? 7A. Y como está en el, tiene un N de 3, es decir, tiene un nivel de energía 3, el periodo va a ser el 3.
Por tanto, la solución era esta. Miren en su tabla periódica a cuál elemento corresponde el Z de 17. ¿Sí les dio? ¡Sí! Eso nos está indicando que, como ven, esa tabla periódica, ¿por qué 7A? Porque como corresponde a 7 electrones de ese último nivel de energía, los electrones de valencia nos está respondiendo al número de grupo al que pertenece ese átomo. Esa es la razón. Ahora, muy bien. Ahora, último ejercicio. Z igual a 14. Y ya, con esto, si ya entendieron esto, así no hayan venido a las clases de antes, ya la están rompiendo, chicos. Ya la estamos rompiendo. Muy bien. Z14 es el último ejemplo. Entonces, claro, cuando vemos una tabla periódica, por ejemplo, como estamos hablando del cloro, mírenlo en dónde está. Periodo 3, y lo encontramos en el grupo 17 o 7A. El último ejemplo, y yo creo que empiezo a hablar de propiedades periódicas y listo. Dana le faltaron 2. Eso, le faltaron 2 electrones. Muy bien. Listo, todos participen, no importa que se equivoquen, esto no es de... Esto no es, el error es importante en todo, no se estrese. Listo, espero a Diana y espero a Haider. Entonces, si ven que hay una relación directa entre esa configuración electrónica, es indiscutible. Listo, bien. Entonces, correcto, vamos a ver que hay, entonces, cuando hablamos de nuestro Z de 14, en su tabla periódica, ¿a qué elemento corresponde? ¿Alguien lo tiene por ahí? No, listo. 14 corresponde al silicio. Mire, vamos a encontrar que está en el periodo 3 y en el grupo 4. Entonces, siempre va a haber una relación directa entre esa configuración muy bien, el silicio. Vamos a encontrar una relación directa entre esa organización de configuración electrónica que nos está hablando de que nuestros electrones de valencia, quién cede y quién toma esos electrones, para cuando hablemos de cómo estamos generando esas reacciones químicas. Listo, muy bien. Entonces, esto es importante porque claramente ustedes desde el primer momento donde comenzamos a ver átomos ya estamos viendo cosas de este. Por otra parte, vamos a tener unas propiedades periódicas. ¿Propiedades de qué tipo? Electronegatividad, radioatómico y carácter metálico. ¿De qué va a depender esto? Entonces, pensemos que esa organización que empezó Mendeleev no se hizo al azar, sino que veíamos en el video de la clase pasada que todo tenía una relación. De hecho, de no haber descubierto algún elemento, pues ya podíamos predecir sus propiedades por ese orden. Entonces, vamos a ver la primera propiedad, que es el radioatómico. Pensemos que como son tan pequeños esos átomos de los elementos, nosotros pues es muy complicado definir un radio. Sin embargo, se hace una relación directa a cómo esos, como dos núcleos
digamos, un núcleo al lado del otro, estarían relacionados entre sí y a la mitad de eso le llamamos el radio atómico. En una tabla periódica, ¿qué vamos a ver? A medida que aumentamos de grupo, vamos a ir reduciendo de tamaño de radio. Mírenlo. Y a medida de que aumentemos el periodo, vamos a aumentar ese radio atómico. ¿Qué relación nos va a decir eso? Pues que vamos a tener unos elementos que van a tener un radio muy pequeñito y otros que van a tener un radio muy grande. Y dependiendo del radio, pues estamos hablando de cómo están organizados esos protones y esos neutrones. Por otra parte, vamos a tener una cosa que se llama el radio iónico. Entonces, si bien vemos que por ejemplo, si tuviéramos dos átomos del mismo elemento, el radio es la mitad de esa unión de esos dos elementos. Cuando hablamos del radio iónico, estamos hablando de esa propiedad de esos elementos de dar electrones o de recibirlos. Entonces, vamos a tener que unos elementos pueden ser positivos y otros pueden ser negativos. Cuando pierden electrones, adoptan las características de ser iones positivos. A eso le vamos a llamar los cationes. Cuando los elementos ganan electrones, es decir, en una relación el que cede y el que recibe, el que cede va a quedar cargado positivamente y el que recibe va a quedar cargado negativamente. A los segundos les vamos a llamar los aniones. Eso significa que ese radio iónico va a cambiar. Cuando perdemos, vamos a volvernos más pequeños en cuanto al radio. Cuando ganamos electrones, vamos a aumentar ese radio. ¿Por qué? Porque va a haber una relación directa en cómo se va a formar esa unión de esos elementos y esa distancia que hay entre esos núcleos. Otra propiedad que tenemos es la energía de ionización. Entonces, vamos a ver una cosa. Vamos a ver una energía que necesitamos para que un electrón se vaya, para que un electrón se pierda. A eso le vamos a llamar energía de ionización. ¿Y con qué está relacionado? Pues con formar esos iones. Si nosotros perdemos electrones, pues hay elementos que van a tener esa posibilidad de perder y otros de ganar. ¿Y de qué va a depender? Pues de cómo vimos en la tabla periódica, de cómo se organizaban esas posibilidades de ceder o de recibir esos electrones. ¿Y con qué? Pues con nuestros electrones de valencia. Segunda cosa, vamos a ver otra posibilidad de afinidad. Es decir, esa energía que se libera cuando agregamos un electrón. Entonces vamos a ver que cuando tenemos un átomo neutro y le agregamos un electrón, va a volverse un ion negativo. Y cuando un átomo neutro pierde un electrón, va a adoptar el carácter de positivo. Entonces, primera, energía de ionización, mínima energía necesaria para liberar. Afinidad electrónica, recibir. Entonces, relacionen esos dos. Siempre con qué van a estar relacionados, con esa posibilidad que tienen ciertos electrones de unirse o no unirse. Finalmente, propiedad electrónica de la electronegatividad. Entonces, ustedes en su tabla periódica van a encontrar una variación de cómo está organizado ese elemento de la tabla periódica en relación a su electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Esa capacidad que tienen esos átomos de atraer esos electrones. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, por ejemplo, si vemos el del hidrógeno, la electronegatividad del hidrógeno es 2.1. ¿Sí la ven o ya se durmieron? Sí la vemos, profe. Listo. En el cloro, Sí, profe, ahí se ve. miren la electronegatividad que tiene, 3. ¿Sí la ven? Entonces, hay una electronegatividad que es más chiquita, que es la del 2.1 del hidrógeno, y hay otra electronegatividad que es mayor, que es la del cloro. Entonces, eso significa que si nosotros relacionáramos esto con bolitas, pues una electronegatividad, esa capacidad de atraer esos electrones, hay uno que tiene una capacidad mayor de retener los electrones que otro. Y vamos a tener en la imagen que uno va a ser más pequeño y otro va a ser más grande. ¿Cómo vamos a relacionar esto? Que la capacidad, es decir, tener
una nube electrónica mayor o tener una nube electrónica menor, entonces los elementos que son menos electronegativos, es decir, todos los que vemos aquí que son menos electronegativos, esa nube electrónica va a estar expandida. Mientras que si son más electronegativos, pues van a tratar de atrapar más esos electrones para que no se pierdan. ¿Eso qué significa? Pues que esos elementos van a tener una diferencia de electronegatividad y esa diferencia de electronegatividad es lo que nos va a permitir relacionarlo con otras propiedades como la solubilidad, como la capacidad que tienen esos elementos de unirse formando un enlace. Entonces vamos a tener dos fenómenos principales: la oxidación y la reducción. Oxidación, perder electrones. ¿Dónde veíamos la oxidación? Cuando el calcio se oxidaba, perdía electrones. Cuando el oxígeno se reducía, ganaba esos electrones. Y esa unión entre calcio y oxígeno, ¿qué nos daba? Pues el óxido de calcio, que miren las propiedades diferentes que tenía. Entonces, siempre piensen que, como en una relación, alguien cede y alguien acepta. Entonces, los electrones y nuestros elementos de la tabla periódica, unos ceden electrones y otros adquieren esos electrones. Y eso está relacionado directamente con esa electronegatividad que presentan. Entonces, vamos a tener que esa oxidación es perder. Entonces, esa nube electrónica se va a volver más pequeñita. Mientras que reducir es ganar electrones. Entonces, esa nube electrónica se va a hacer un poco más grande. Entonces, miren en el ácido clorhídrico cómo el hidrógeno tiene una nube electrónica pequeñita porque él está perdiendo electrones, mientras que el cloro, como él los está aceptando, pues aumenta esa nube electrónica. Entonces, esa electronegatividad nos está hablando de esos tipos de enlaces que vamos a formar. Taller para la próxima clase. Entonces, las personas que entregaron el taller esta semana, la idea es que trabajaran el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Para esta semana la propuesta es que trabajen el punto 4 y el punto 5, acá les dejo, y estas otras preguntas que les asigné. Pueden trabajar de a parejas, no tengo ningún problema en que trabajen de a parejas o trabajen solos. ¿Qué me interesa? Que si tienen dudas puntuales en alguno de estos ejercicios y no saben, me escriban, sea por mi WhatsApp en horario normal, o sea por el grupo de Edmodo, o que me manden un correo preguntándome puntualmente qué no entendieron de cada cosa. Entonces, ¿qué es importante? En esta parte, pues, que vamos a relacionar esa electronegatividad, esa organización de nuestras propiedades periódicas. Esa es la idea. Dudas, inquietudes del taller, algo que no hayan entendido. Profe, Sí, yo- profe. ¿Qué? ¿Sí entendieron? Profe, yo- ¿No entendieron? No entiendo. No entendí, es que no entendí bien el punto 3. Punto Ni 3. es que solo entendí es que me falta entender el 3, el 5 y el Listo. 7. Listo. Del último taller, ¿cierto? Sí, señora. O sea, este utiliza la siguiente información, ¿sí? Sí, pues el de esta semana. Ah, el El de esta 3. semana, listo. Entonces, mira, entonces en el primer ejercicio te dice, utiliza la siguiente información sobre las propiedades periódicas de los elementos para resolver las siguientes preguntas. Porque el radio atómico del sodio es menor que el de rubidio. Entonces, revisa el radio atómico del sodio en relación con el rubidio. Entonces, buscas en tu tabla periódica dónde está el sodio y dónde está el rubidio y me dices cuál es mayor y cuál es menor. ¿Y con qué se va a relacionar? Con lo que les dije. En un periodo, al aumentar número atómico, disminuye el radio. En un grupo, al aumentar número atómico, aumenta el radio. Entonces, la relación directa entre esos dos elementos va a estar en dónde están posicionados en su periodo y en su grupo de la tabla periódica. ¿Claro? profe, Sí. Sí, señora. Listo. B, Profe. dice. Sí, Laura. profe, espera. Bueno, la mía rápida es que esta tarea es la misma de la semana pasada. No, la de la semana pasada eran los 3 primeros ejercicios, que era, digamos, de que tú miraras cómo estaba, los 3 primeros ejercicios eran en relación, por ejemplo, a la configuración electrónica del aluminio y qué propiedades, digamos, tienen en construcción. El segundo punto era que relacionaras el elemento oxígeno con el azufre y me dijeras, pues, por qué se parecen esas propiedades
químicas que tienen. Entonces, eso está relacionado con el grupo y el periodo de la tabla periódica. Y el tercer ejercicio de la semana pasada era que buscaras el elemento 120 y cómo lo organizarías en la tabla periódica si lo encontraras. Esa era la, digamos, la de la semana pasada. La de esta semana son estos ejercicios que les dejo acá, pero al igual pues yo se los mandé en el Edmodo la asignación. ¿Sí? Laura, ¿sigues conmigo? Sí, profe. Listo, Es listo. que estoy comiendo. Listo, entonces para esta semana, miren lo que les dice. Elijan un elemento, realicen un mapa mental con las siguientes características. Entonces, cada uno elija un elemento que les llame la atención, digamos, que quieran saber, y lo hagan de ese. Por ejemplo, vi varios mapas que estuvieron geniales, que ya me habían entregado. ¿Y qué otra cosa? Miren las preguntas que les dicen en relación a las propiedades, que fue lo que vimos hoy, a cómo se diferencian esos elementos metálicos y no metálicos, y cuáles son la importancia de los electrones de valencia. Entonces ahí, esa es la actividad de esta semana, ¿listo? Entonces déjenme guardar la presentación y voy a parar. Profe, Cuéntame, Laura. no, es que yo no le preguntaba o sea, de los puntos de ABC, no, sino el 3 de estos, que era ¿el de 3? esas cosas. Sí, En el esquema de la tabla periódica, ¿cuál? sí, que era eso que tiene que ver con si hay más energía igual a Listo. más, pues ¿Sea eso. qué es? Pues es un elemento, ¿no? Sí, calcio, muy bien. Entonces, sea es calcio más energía, mira lo que pasa con esos electrones. ¿Qué dice? Más 2 electrones, ¿no? Y mira, dice F más un electrón, F menos 1, y te dice que libera energía. La última propiedad que vimos, mira la propiedad que vimos. Energía de ionización, mira qué pasa con ese electrón, y mira qué pasa con afinidad electrónica. Esa es la relación. ¿Sí la ves? Sí, pero no entiendo. Es que hay como un átomo, o sea, tiene como una figura toda rara. Entonces, ahí te está diciendo qué propiedad periódica representa la primera ecuación, ahí te está diciendo. Entonces, no te voy a dar la respuesta, pero es una de estas dos. Energía de ionización o afinidad electrónica. Mira las imágenes. En una está liberando el electrón, en la otra la está aceptando. Y te dice, porque el calcio puede únicamente perder 2 electrones, entonces vas a tu tabla periódica y mira esa información de qué. ¿En dónde la mirarías? Según lo que vimos en clase. ¿En dónde miraríamos la qué? Esa posibilidad de perder esos 2 electrones, que lo acabamos de ver, Laura. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es revisar en tu tabla periódica esos electrones de valencia, cuántos son, y revisar, digamos, si realmente está perdiendo esos electrones. Eso es. ¿Qué relaciones, digamos, la energía de ionización, la afinidad electrónica y los electrones de valencia? Esa es la razón de esa pregunta. ¿Listo? Entonces, si Sí, algo... señora. Listo. Entonces, aquí está la imagen. Energía de ionización, mira lo que está pasando con ese electrón. Y mira la afinidad electrónica. Y mira lo que dice la afinidad electrónica. Es la energía liberada cuando se agrega un electrón. Entonces, ahí está la diferencia para que respondas la del cloro. Eso es. O sea que solo tenemos que mirar si, digamos, el cloro acepta los electrones y Sí, eso. señorita. Muy bien. Listo. Eso es.